Bien, tenemos dos resistencias en serie de 2 y 4 ohm respectivamente conectadas en serie, conectadas a una batería de 12 volts. Primero, encontramos la resistencia equivalente de la serie, que es 6 ohm. Cuando tenemos una pila y una resistencia, calculamos la intensidad. ¿Bien? Calculo la intensidad que va a dar 2 amperes. Luego, a esta zona la llamaré A. Recordemos que la intensidad es la misma en todo el cable, por conservación de la carga. Voy a calcular el voltaje aquí. Si la pila entrega 2 amperes, por aquí pasan 2 amperes y por aquí pasan 2 amperes. Entonces el voltaje de la zona A es la resistencia A por la intensidad. 4 volts. Siguiente, zona B. El voltaje de la zona B será igual a la resistencia de la zona B por la intensidad. Y esto me da 8 volts. Momento, estoy llamando voltaje alegremente. Es una caída de potencial. Ahora veremos bien, veremos alguna manera de interpretar esto. Entonces fíjense que tenemos todo lo que podemos calcular aquí. Este es R1, R2. Así que tenemos la intensidad que circula por el circuito y la caída de voltaje o la caída de tensión en cada resistencia. Ahora, fíjense que si queremos conseguir que las cargas circulen, podemos tomar un conductor y cargarlo. Piensen que si se escapa una carga, va a tener una fuerza de repulsión que la impulse hacia allá. Sin embargo, si otro conductor que tenga la misma geometría empuja esta carga, ¿cuál tendrá mayor fuerza electromotriz? Tal cual. A las cargas no les gusta estar juntas. Entonces, si las acerco a la fuerza y las ato con un violín, ¿hay energía guardada ahí? Sí. Toda la energía que utilicé, el trabajo que le hice a la carga para juntarla con su compañera, podría recuperarlas cortando el violín. ¿Y qué voy a tener? Bueno, que la carga se va a ir para allá. Suponiendo que tenemos una carga con masa y que la carga acelera y demás. Pero para que se entienda un poquito que este tiene poco potencial, esta configuración tiene poco potencial y esta mucho potencial. A efecto de lo que tenemos que calcular, no nos vamos a meter con esto. Simplemente que se entienda quién es quién. El voltaje es quien empuja la carga. La resistencia no necesita que aclaremos qué es. Y en función de cuánto empujo y cuál es la resistencia, es el flujo de carga que tengo. Flujo de carga no, la corriente. Bien. Ahora, ¿qué es esto de la caída de potencial? Ya vimos que si tenemos un conductor con mucha densidad de carga y otro con poca densidad de carga, tendremos más potencial en uno que en otro. Estamos en una autopista. Nos acercamos a un cuello de botella. ¿En qué parte del embotellamiento tengo el paragolpes del auto vecino más cerca? ¿Antes o después de pasar por el cuello de botella? Antes, ¿verdad? Acá estamos todos apretados. Una vez que pasamos, por más que sea angosto, no. Porque aquí está la resistencia. Entonces, vamos a exagerar la sección del conductor. Y algo similar pasa aquí, que es lo mismo que pasaría con un fluido, ¿verdad? Aquí tenemos fluido, aquí tenemos una resistencia, aquí tengo presión y luego pasar por la obstrucción baja la presión. Entonces fíjense que aquí tenemos un potencial y una vez que pasamos por la resistencia el potencial baja y este VA, que estos voltajes que calculamos, o caídas de potencial o caídas de tensión son sinónimos. Físicamente, ¿qué está pasando? Esto, lo mismo que veíamos con caídas de presión en fluidos y lo mismo que experimentamos en un embotellamiento de una autopista. Entonces fíjense que sí, el voltaje A, ¿cuánto nos dio? 4 volts. ¿Y qué significa que VA sea 4 volts? Que si aquí el potencial es 12 volts y aquí perdí 4, entonces si lo decimos con propiedad es la caída de potencial o diferencia de potencial. ¿Qué nos dice la ley de Kirchhoff? Ordeno un poquito esto. La ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de todas las caídas, de todos los delta V en un circuito es 0. ¿Cómo puede ser si son todos positivos?
Bueno, en realidad vimos que estos no son positivos. Pero informalmente vamos a trabajar con los módulos. Si decimos, calcule la caída de tensión o caída potencial en una resistencia. 4 volts. ¿Está bien? Sí, está bien, porque aclaramos que era caída. Dado que la pila entrega energía y la resistencia disipa energía. Algo más sobre los potenciales. Supongamos que tenemos un plano cargado, este es un corte, y aquí tenemos una carga. La carga, por estar en un campo eléctrico, y este campo eléctrico es uniforme, lo cual significa que no importa dónde me pare, el campo eléctrico es el mismo. Por favor, pensemos en el campo gravitatorio que tenemos aquí o aquí. Son paralelos y tienen el mismo módulo. El campo gravitatorio aquí, en una aproximación, es uniforme, dado que tiene el mismo valor, mismo sentido y misma dirección. Debemos saber que si tenemos un plano lo suficientemente grande, como para que lo llamemos infinito, el campo eléctrico que genera un plano infinito cargado es uniforme. Es decir, que nos podemos mover, alejar y acercar y no tenemos variación ni de la dirección ni del módulo. Es siempre igual. Bien. Ahora pensemos en lo siguiente. Tenemos una carga. La carga se quiere ir hacia la derecha. Si la llevamos en contra de cómo quiere ir, ¿qué pasa con la energía potencial electrostática? ¿Sube o baja? Sube. Si tenemos el guardador, ¿para dónde quiere ir? Para abajo. Si lo llevo en contra de cómo quiere ir, la energía potencial gravitatoria, ¿sube o baja? Es decir, la energía que guardamos